está aquí con nosotros en los estudios de la radio, bueno, para compartir con nosotros de alguna manera. Estamos con José Piti Suárez, el, bueno, candidato a intendente de Villa Langostura por el Partido Comunidad, obviamente que apoya a Rolando Figueroa, ganador de la gobernación de la provincia. José, bueno, bienvenido a la tarde de la radio y ¿cómo anda todo? ¿Qué tal, Andrés? Y muy buenos días para vos y muy buenas tardes también para toda la audiencia. Todo muy bien, por ahora todo muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo están trabajando de cara a estas próximas elecciones, o sea, donde va a haber, por lo que se puede percibir, una gran, digamos, una gran paleta de elección, o sea, van a haber candidatos para elegir. Digamos. Sí, yo creo que, a ver, por lo que se viene perfilando, vamos a estar más o menos en los números que históricamente la villa tiene como oferta electoral. Quizás sí la particularidad es que va a ser la primera elección que Villa Langostura va a concurrir a las urnas con una alternancia de gobierno a nivel provincial. Claro. Eso sumado a que a nivel local la elección realmente ha sido muy contundente, la señal del electorado ha sido muy interesante. ¿Vos creés que es determinante esto? No hay nada que hayan ganado la gobernación, que en Villa Langostura se repita lo mismo a nivel de intendencia. No, yo no creo que sea determinante. Me parece que va a ser una elección como todas las elecciones de Villa Langostura que tiene un fuerte contenido local. Claro. Si vos te fijás, siempre se especula con algún efecto arrastre, sea de provincia o sea nacional, y la realidad es que no ha sucedido en ninguna elección eso. Y creo que eso tiene que ver con la fuerte impronta que le da el electorado de Villa Langostura a lo local, a las problemáticas locales. Claro. José, ¿qué te impulsa a vos a decir... O sea, viendo lo que es una intendencia, las complicaciones que trae, o sea, lo que es manejar un pueblo como Villa Langostura, ¿no? ¿Qué es lo que te impulsa a vos decir, bueno, me voy a candidatear, quiero ser intendente? Bueno, principalmente el estado de situación y después el convencimiento de que uno tiene algo para aportar. Son esas dos cosas, ¿no? Cuando alguien, yo lo he dicho en alguna otra entrevista, yo transité todas las etapas de mi vida en la villa, tuve la oportunidad de irme a estudiar, tuve la oportunidad de formarme, de trabajar en el exterior y después tuve una oportunidad que no normalmente se tiene, que es de elegir volver. Claro. Y de elegir instalarme acá. Y cuando elegí instalarme empecé a ver un estado de cosas, empecé a ver una vida pública bastante deteriorada y eso lo vemos todos los días cuando abrimos la puerta de casa. Tal cual. A partir de ahí uno se empezó a involucrar con distintas situaciones, quizás un poco más desde el punto de vista de las instituciones intermedias, porque yo venía de una vida de militancia quizás en segundo plano. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles tus antecedentes con la política, tus contactos, digamos, no solo la política, sino también a nivel vecinal, ¿no? Porque sí. al momento de ostentar, ¿no?, la intendencia, estamos hablando de una conexión vecinal necesaria, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo son esos primeros pasos? Bueno, yo vengo de una familia del MPN de toda la vida, eso es conocido por todos, y he estado, como te decía, en segundo plano, siguiendo muy de cerca muchísimos procesos electorales y acompañando también en segundo plano procesos de gestión, con lo cual uno va teniendo una cercanía con las problemáticas y también una cercanía con la construcción política y con los avatares que tiene la construcción política y con lo difícil que significa o lo difícil que resulta gestionar determinadas cosas. A veces cuando se ve desde afuera uno encuentra personas con posiciones muy deterministas, claro. Pero la realidad es que hay que estar cerca de las problemáticas para entender cuál es el nivel de dificultad que tienen. Y uno... Ya te digo, yo pasé toda mi vida en Villa Langostura, transité todas las etapas de mi vida y la construcción política es algo que ha estado siempre en mí. Quizás la diferencia de estos últimos años es que también tuve la oportunidad de participar en una institución intermedia como es la Cámara de Comercio y Turismo de acá de la villa y eso amplió un poco el panorama, no simplemente desde lo partidario, sino también desde la vida de las instituciones intermedias y a partir de ahí pude introducirme en algunas otras problemáticas. Entonces uno considera que tiene
tiene algunas cosas importantes para aportar, ¿no es cierto? José, a ver, yo lo que te voy a preguntar es lo que de pronto me imagino que te preguntaría el vecino, o la inquietud que tendría el vecino al momento de plantear un candidato, ¿no? Al ver una cara nueva, ¿no? Por un lado, tu edad, o sea, un candidato joven, y por otro lado, o sea, la falta de experiencia, ¿no? Sí. O sea, ¿qué le podemos decir al vecino como para darle, entre comillas, comodidad? Bueno, yo tengo 35 años, tengo 14 años de ejercicio de la profesión, soy abogado, y después desde el punto de vista de la experiencia, obviamente que uno no ha sido intendente nunca. Yo no he sido intendente, pero la verdad que me parece que con las experiencias que venimos teniendo con gente muy experimentada que nos ha traído hasta acá, y viéndolos todos los días, ¿no? Pretendiendo aportarnos las soluciones que necesitamos, siendo ellos mismos los generadores de los problemas, algunos gravísimos que tenemos acá en el pueblo, uno aspira a proponerle a la localidad otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ver con la construcción política, y es un mensaje que yo lo repito mucho, lo trabajamos mucho con el equipo y también lo repito en los medios de comunicación. Nosotros tenemos que prestarle mucha atención a la construcción política, a la construcción de equipos. A nadie se le ocurriría llegar a la municipalidad, llegar al municipio o administrar ningún grupo humano de más de 3 personas sin un equipo. Y el municipio es un grupo humano muy grande, es un presupuesto muy grande y tiene unos objetivos realmente muy importantes. Entonces, nosotros lo que proponemos es que se preste atención a la construcción de los equipos, a la construcción política y a la coherencia que esa construcción política tiene. Porque últimamente nos ha sucedido, y es una de las razones por las cuales uno ha acompañado a Rolando en su salida del Movimiento Popular Neuquino. Últimamente uno ha asistido a que la política tiene muy poco que ver con la construcción de equipos, tiene más que ver con algo parecido al marketing, con testimonial, digamos, ¿no? Con algo testimonial, claro. Con algo muy superficial, las problemáticas no se abordan. Entonces, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Medio comparativamente hablando, a ver, todos los gobiernos que de alguna manera han ganado han propuesto y creado y formado grupos de trabajo. Pero al llegar al poder, esos grupos o se desarmaron o renunciaron o se desarmaron. Digamos, ¿por qué ocurre esto? O sea, yo te repreguntaría quizás, Andrés, ahí si realmente lo que se ha propuesto en las últimas elecciones han sido grupos de trabajo y han tenido coherencia desde lo político. En realidad, a partir de, digamos, como discurso de campaña, se presentaron como equipos de trabajo. Después se transformaron en otra cosa. Sí. Y en muchos casos hasta se han diluido, ¿no? Sí, pero nosotros en la última elección, claro, sin ir más lejos, asistimos a que el intendente actual asumió distanciado del viceintendente y del presidente del Consejo Deliberante, y eso es una verdad a todas luces, y es un proceso que nos pasó a todos, sí. A toda la dirigencia responsable que en ese momento impulsó esa línea, le pasó por delante a plena luz del día. Y pareciera que no tiene consecuencias, y tiene consecuencias que son gravísimas. Porque la falta de coherencia política... Para mí la consecuencia fueron 4 años de Consejo Deliberante inoperante al 100%, o sea... Sí, está clarísimo. El Consejo Deliberante de este periodo, malísimo. Bueno, yo creo que la degradación arranca en el Poder Ejecutivo. Creo que la degradación arranca en el Poder Ejecutivo. Ha sido una gestión ejecutiva que no ha tenido agenda. En la medida en que uno no tiene coherencia política, no tiene proyecto. Si no tiene proyecto, no tiene agenda. Y si no tiene agenda, no tiene esquema de trabajo. Claro. Entonces, el Poder Ejecutivo no ha sido capaz de proponer una agenda legislativa medianamente razonable, no ha sido capaz de proponernos un proyecto de pueblo. Por eso te digo, y eso nos pasó a plena luz del día. Y es responsabilidad... Te pregunto desde tu experiencia, ¿eso se debe a una falta de experiencia política, por así decirlo, de Stefani? No, yo creo que eso se debe... A ver, la principal responsabilidad de estas cosas es obviamente de la persona que acepta las condiciones. Y eso se debe, creo yo, a las condiciones que impuso una determinada dirigencia del Movimiento Popular Neuquino. Claro. Eso es consecuencia directa de las condiciones que impone o que impuso en su momento, y quizás también quiere volver a imponer determinada dirigencia del MPN. Claro. Por ejemplo, bueno, este es tu equipo, vos vas acá, o vos vas acá, vos vas allá. Sí. O sea, digamos, y el parecer personal a un lado, ¿no?
Es como Sí. es como que te arman te armamos el negocio, listo, atendelo. Una cosa así, ¿no? Sí, y eso, ya te digo, carece totalmente, no tiene ni Sí, la sí, más tal mínima cual. coherencia desde lo político, ¿no? Tal cual. Y es muy, muy superficial al momento de abordar las problemáticas. Y eso se puede ver y se nota automáticamente en cualquier discurso, en cualquier aparición, y ni te digo, en gestión. Claro. Cuando uno va a la gestión o a ver los resultados de la gestión, ya te digo, vos me estás diciendo el tema del Consejo Deliberante, lo cual yo suscribo al pie de Claro. diero, pero te digo, creo que la degradación arranca desde el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo necesita proponerle a la localidad de Villa Langostura una agenda de trabajo legislativa, porque es el principal, si no hay una propuesta de agenda legislativa, es el principal síntoma de que no hay proyecto. Pero porque, a ver, gestión tras gestión, sea del color político que sea, a ver, ese enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo siempre existió. O sea, nunca hubo una unión o un trabajo conjunto entre una parte y otra parte. O sea, siempre existió ese roce, ese chisporroteo, por así decirlo, quedó muy en evidencia en este último periodo, Claro. donde el presidente del Consejo Deliberante, de hecho, compañeros de fórmula, y el viceintendente, había todo como una camarilla, ¿no? De un lado, del otro, y no se entendía bien qué pasaba, ¿no? No se entendía bien qué pasaba y fue, muchas veces se habla, por eso te digo, las condiciones que impone determinada dirigencia. Claro. Muchas veces se habla de consensos y hay un punto en el cual el consenso, si nos lleva a perder la coherencia, ya no nos está sirviendo como valor desde el punto de vista político. Lo que vos decís del Consejo Deliberante y del Poder Ejecutivo, hay un tema de raíz que es que son velocidades de gestión totalmente distintas y son funciones distintas. Por eso te digo, creo que no el remedio total ni la solución total, pero sí una vacuna muy importante tiene que ver con la agenda legislativa que el Poder Ejecutivo manifieste Claro. antes de ponerse a trabajar para que el Consejo tenga un marco de trabajo. Hoy la realidad es que no hay un marco de trabajo más allá de la planificación del pueblo, que está muy en boga, más allá de la capacidad que tengan determinados funcionarios o no. No hay un marco de trabajo definido, ni hay una visión de pueblo propuesta por el Poder Ejecutivo. Piti, bueno, te llamo Piti Sí, porque sí, obviamente es admitido el apodo. ¿Cómo está conformado el grupo de trabajo? ¿Ya tienen algunos cargos definidos? Nosotros trabajamos dentro de lo Como que para es... armar la lista, digo, ¿no? Sí, nosotros trabajamos dentro de lo que es la mesa Neuquén Izate. La mesa Neuquén Izate, para que todos los oyentes entiendan de qué se trata, es un espejo de lo que se hizo a nivel provincial, en donde Rolando Figueroa convocó a distintos sectores de la vida política, a distintos partidos, y nos hemos podido sentar en una mesa, primero con el objetivo de ganar la elección provincial, lo cual se logró en Villa Langostura y se logró con creces, y después de la elección provincial nos enfocamos en intentar o en, digamos, responder a la gran pregunta, era que si íbamos a poder trabajar todos en conjunto por un proyecto superador para Villa Langostura. Claro. Eso sucedió y nos hemos comprometido todos los espacios, de hecho son 8 espacios participando de la mesa Neuquén Izate, entonces trabajamos... 8 espacios, estamos hablando de 8 colores políticos. Sí, es una mesa en donde está el PRO, representado por Edith Sanguine, donde está Nuevo Compromiso Neuquino, representado por Héctor Bénica, donde está Avanzar Neuquén, representado por Tomás Andrade, donde está el Partido Socialista, representado por Lorena Miani, donde está el Movimiento Eva Perón, representado por Petrus González, la militancia Eva Perón Auténtica por Julio Ciurca. Entonces, la realidad es que es una mesa plural en Muy donde nos plural, hemos podido... muy plural. Sí, donde nos hemos podido sentar a discutir los grandes temas que tiene Villa Langostura para después poder operar. Por eso te hablaba del tema de la coherencia política. Cuando recién arrancamos la construcción de la mesa, la pregunta del millón era, bueno, pero esto es una ensalada, es una mezcolanza que no tiene destino. Claro. La realidad es que hemos podido superar muchísimas diferencias, incluso a veces personales, Mirá. y hemos podido trabajar en distintos temas que son básicos para Villa Langostura, para después poder operar en una realidad muy compleja. Tal cual. Muy compleja. Porque Eso te iba a preguntar, ¿no? A ver, si la memoria no me deja mentir y no me engaña, la datación que tenemos de esto, estábamos hablando de, en su momento, el gobierno de Alonso, donde se había de alguna manera conformado un partido vecinal, donde había como una especie de alianza entre unos espacios y otros espacios. Lamentablemente asume Alonso
y se desintegra todo eso. Lo que pasa es que la dinámica... renuncian todos al otro día, ¿no? Claro. O sea, esa fue el tema. El proceso nos lo han querido comparar con eso, y el proceso yo creo que es radicalmente distinto. Suena un poco idílico, ¿no? A ver, cada uno tiene su posición, su tendencia política, su ideología. ¿Cómo logras unificar? Y son 8 espacios, ¿no? No estamos hablando de 3, 4, no. Sí. Son 8 espacios. Sí. Cada uno con su... Sí. Bueno, yo te digo, cuando lo armamos, hace ya... Porque de la idea a la práctica sí. hay un trecho, ¿no? Mira, varias cosas ahí para contestarte. Cuando lo armamos, la realidad era que nos decían que no íbamos a llegar a ningún lado. Logramos poner a un costado diferencias locales y trabajar por un objetivo superador, que era que Rolando ganara. Claro. Se ganó la elección obteniendo el doble de los votos que el partido oficialista. Se obtuvieron 3.000 votos, 3.100 votos, y el Movimiento Popular Neuquino obtuvo 1.700. Mirá. Después de eso, lo que nos dijeron fue que nos íbamos a pelear porque ya no teníamos un objetivo superador. Logramos discutir, logramos consensuar determinadas líneas, determinados acuerdos básicos, y al día de hoy seguimos trabajando, y el acuerdo es que el candidato y las distintas figuras que tengan responsabilidades de gestión emerjan de la mesa. Entonces vos decís, de la teoría a la práctica, venimos transitando experiencias de la práctica que yo te digo han sido enriquecedoras, son difíciles, pero son muy necesarias, y la villa lo necesita. Vos te encontrás con un vecino, vos recién me decías, te pregunto como si fuera un vecino más, lo que quiere saber un vecino. Bueno, los vecinos a nosotros... tratamos en realidad, bueno, ¿no? uno hace ese ejercicio. Dentro de la comunicación social y de la comunicación que te hablamos con los vecinos, de pronto siempre hay un nivel de pregunta, ¿no? Uno hace ese ejercicio y a mí me parece enriquecedor. Y en general, a mí los vecinos o a los demás dirigentes políticos, los vecinos le reclaman a la política cuando van a dejar las diferencias de lado y se van a sentar a conversar. El ejercicio... Eso es lo que están haciendo ustedes ahora. El ejercicio que nosotros estamos llevando adelante es eso, y en lo personal creo que ese es el verdadero ejercicio político. Lo que sucedió hasta ahora ha sido una deformación, creo yo, de la política, que tiene que ver con la caja del Estado, que tiene que ver con el armado de una especie de funcionariato oficial, que dista bastante de lo que para mí es la política. Y ahí la desconexión con los problemas reales de la gente. Ahí la desconexión que uno a veces se encuentra con funcionarios o con funcionarias y no entiende bien en qué pueblo, en qué provincia o en qué país están viviendo. Entonces me parece que el verdadero ejercicio político tiene que ver, sí, con el diálogo, tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con el sostener las identidades, pero sobre todo tiene que ver con la responsabilidad política de sentarte a dialogar. Eso es lo que hemos hecho en la mesa de Neuquinizate y lo que venimos haciendo hasta ahora. Después, otra cosa para contestarte también, nos han comparado varias veces con distintas experiencias. Una de ellas ha sido la de la UBAC. Yo creo que la experiencia de la UBAC ha sido radicalmente distinta. Y creo que la experiencia de la UBAC fue muy similar a lo que ocurre normalmente en la política, que fue haber encontrado un candidato que realmente tenía una intención de voto muy alta y haberle armado atrás. Claro. Y eso no dista mucho de lo que hizo el Movimiento Popular Neuquino en las últimas internas, no dista mucho de lo que se ha venido ensayando. Candidatos testimoniales, digamos, como se dice, ¿no? Entonces me parece que eso tiene poco contenido y tiene sobre todo poca coherencia política. Y cuando tenés poca coherencia política vas a tener poca coherencia en gestión, porque en la gestión es donde te encontrás con los problemas de verdad. Cuando estás en una campaña, cuando estás en una construcción política es complejo, pero no es tan complejo como encontrarte con los problemas de la realidad. Cuando te encontrás con los problemas de la realidad es donde realmente tenés que darte vuelta y tener un ejercicio de construcción política hecho. Si no, vamos al fracaso. Y la evidencia la tenés todos los días en la gestión municipal. En esta construcción política, ¿cómo está el apoyo provincial, por así decirlo? Que de alguna manera, a ver, la caja es la que manda, por así decirlo. Llegado el caso de ganar una elección y llegar a la intendencia, la relación con provincia entre comillas, tiene que ser fluida, ¿no? ¿Cómo es esa relación con la provincia en torno a una posible triunfo en las próximas elecciones? Bueno, nosotros, a ver, es cierto que la caja es la que manda, claro, es cierto,
pero también es cierto que últimamente las distintas experiencias de gestión de Villa Langostura se han recostado muchísimo en eso. Y nosotros tenemos que, de alguna forma, empezar a hacer un ejercicio un poco más de autonomía y sobre todo de responsabilidad. Eso por un lado. Y por el otro, la relación con la provincia, nosotros estamos en la línea y trabajando con el gobernador electo. Claro. Sin perjuicio de lo cual, uno entiende que, asumidas las responsabilidades de gestión, ya cambia totalmente el panorama y uno deja de ser un candidato, uno deja de ser de una facción política y pasa a ser el concejal, el viceintendente, el intendente, el gobernador. Claro, la autoridad en mandato. Y la relación necesariamente tiene que ser fluida y responsable. ¿No? Tiene que ser una relación sobre todo responsable. Yo creo que la única postilla que tengo para hacerte ahí es que la villa tiene que de alguna forma empezar a exigirle a la política un poco más de responsabilidad cuando se habla de la caja. Un poco más de responsabilidad. ¿En qué sentido responsabilidad? En todo sentido. En la aplicación de los recursos, en la recaudación de los recursos, en la eficiencia de los recursos humanos, en todo sentido. Eso me lleva al mensaje de campaña comúnmente usado en el reordenamiento público municipal y recategorización de distintas áreas, ¿no? Cosa que en la práctica no lo hemos visto, o lo hemos visto poco. Sí, no es eso. Nosotros yo lo he sostenido más de una vez. Yo creo que hay que revisar qué clase de funcionarios políticos le aportamos a la burocracia municipal como primera medida. Claro. Porque es sencillo cargar las tintas contra la planta permanente de la municipalidad, digamos, el aparato burocrático de la municipalidad, pero la realidad es que la mayor enfermedad que tiene hoy la organización municipal es que no hay conducción. Claro. No existe conducción. Cuando no existe conducción, uno no puede diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Entonces, el primer guante que la política tiene que levantar es qué calidad de funcionarios políticos le aporta al Estado. Eso como primera medida. Luego de eso, vos decís un proceso de reorganización. Bueno, es fácil hablar de eso porque es un concepto que está medio, de alguna forma uno lo puede rellenar con lo que quiere. Claro. Entonces, una vez que uno establece determinada conducción, a partir de ahí hay determinados ejes rectores, que eran los que te mencionaba antes, que tienen que ver principalmente con la responsabilidad, la transparencia, la eficiencia, no solo en la aplicación de los recursos, sino en la percepción de los recursos de parte del municipio, la equidad. Claro. En ningún momento se ha hablado de cómo recauda el municipio, con qué sentido de la equidad recauda el municipio. Entonces hay una serie de cuestiones. Y después una cuestión que a veces nos la pasamos por alto, pero que tiene que ver con el desarrollo de los recursos humanos del municipio, ¿no? Me parece que si nosotros vamos a pedirle bienes y servicios de calidad al Estado, la principal línea de trabajo que tenemos que tener es el fortalecimiento del Estado, y buena parte, si no casi toda, del fortalecimiento del Estado tiene que ver con enaltecer, jerarquizar, capacitar al recurso humano público. Mira, Piti, nos quedamos con poco tiempo, en unos minutos nada más, ya tenemos el panorama de noticias encima nuestro, no va a faltar oportunidad para seguir charlando. Realmente interesante la propuesta y no sé, yo la percibo coherente. Y no es que sea un chupamedias, pues después me acusan de chupamedias, que esto. Claro, no, en realidad tratamos de siempre tener una comunicación amena. Bueno, José, nada, suerte, que siga el trabajo. Y seguimos en contacto, porque en este primer encuentro, por así decirlo, ya habías venido igual de otra manera, pero ya más firmemente como candidato a intendente, ya más sobre la fecha, hablando un poquito de temas más centrales, como lo es la vivienda, como lo es el desarrollo territorial, o sea, en cuanto a, bueno, Villa Langostura necesita más tierra. ¿Qué está pasando con la parte de los árboles? Se está cortando muchos árboles. Está instaurada de alguna manera la política en Angostura de prefiero pedir perdón que permiso. Sí. O sea, antes era una regla ir a marcar un árbol y tirar lo que correspondía. Ahora te tira un bosque y después, bueno, pago la multa. Bueno, esa falta de conducción. Si eso podemos llegarlo a subsanar para salvar a Villa Langostura, que ya dentro de todo está bastante afectada, sería una
esa falta de conducción que te decía puertas adentro se replica puertas afuera. Eso cuando quieras podemos conversarlo, la problemática de vivienda, después hay obviamente la problemática la problemática. La inexistencia de una visión y de una planificación en cuanto al uso del suelo, en cuanto a temas relativos a densificación y ni que hablar los temas de ambiente, ¿no? Los temas de medio ambiente. José, te agradezco mucho la visita y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Amigos, nos vamos a una pequeña pausa muy cortita. Estamos en la actualización de los datos y ya viene el panorama de noticias de radio y televisión de Neuquén. Ya volvemos.